La agricultura, que en el siglo XVI se limitó a garantizar la subsistencia de los asentamientos coloniales y el consumo inmediato de los trabajadores en las minas, se convirtió a la postre en una empresa dinámica durante el siglo XVII, sustituyendo la minería como núcleo de la economía colombiana durante el siglo XVIII. A finales de la década de 1700, el azúcar y el tabaco se habían convertido en importantes productos de exportación. El crecimiento de la agricultura se debió en gran parte al agotamiento cada vez mayor de los recursos minerales y los metales en el siglo XVII, lo que obligó a la corona a reorientar su política económica, estimulando el sector agrícola. Como la agricultura comercial se convirtió en el fundamento de la economía colombiana, dos formas dominantes de tenencia de la tierra agrícola surgieron: la encomienda y la hacienda. Estas figuras se distinguían por la forma en que los terratenientes obtenían los réditos del trabajo. La encomienda era una concesión en la que la corona establecía al encomendero derecho a percibir tributos por parte de los indígenas encomendados dentro de un límite territorial determinado. Por el contrario, la hacienda funcionaba a través de un contrato suscrito entre el propietario hacendado y los trabajadores indígenas, mediante el cual se establecía que los indios laboraban en la tierra del hacendado durante un número determinado de días por semana o por año, a cambio de pequeñas parcelas de tierra. El encomendero, o destinatario de la encomienda, amplió sus privilegios para el control de facto de la tierra designada en su concesión. En efecto, era un funcionario encargado por la corona para ofrecer apoyo a los indios y asegurar su bienestar moral y religioso. Al asumir que la tierra de las colonias y sus habitantes estaban enteramente a su disposición, la monarquía reinante asume la encomienda como una figura humanitaria y constructiva en aras de proteger a los indígenas y asegurar su bienestar. Los encomenderos, sin embargo, apartándose del espíritu planteado por España sobre el verdadero alcance que debía tener esta figura, trataron de emplear a los indios para el logro de sus propios fines y para mantener sus tierras como propiedad hereditaria a perpetuidad. La mayoría de los encomenderos obraron como aventureros con fines particulares, en lugar de hacerlo como funcionarios de la corona. La distancia que separaba las encomiendas de los centros de decisión posibilitó a los encomenderos rebasar sus competencias y hacer lo que les viniera en gana en detrimento de lo estatuido por la corona. Bajo la influencia de figuras de la Iglesia como Bartolomé de las Casas, la corona promulgó en 1542 las nuevas leyes para la administración del Imperio Español en América. Diseñadas para eliminar los abusos relacionados con las encomiendas y mejorar el tratamiento general dado a los indios, las leyes promulgadas exhortaban a la aplicación estricta de la normativa existente, concediendo la libertad de los indios esclavizados y, en consecuencia, catalogándoles con el estatus de sujetos libres. Asimismo, la normativa condicionó la posesión de las encomiendas al buen trato que se diera a los indígenas, a que el tributo pagado por los indios que recibieran instrucción religiosa debía ser fijo y a que en ningún caso se tomaría a los indígenas para prestar servicios personales al encomendero, además de prohibir que los funcionarios públicos, congregaciones, hospitales y monasterios pudiesen poseer encomiendas. Disposiciones adicionales, especialmente redactadas para evitar los abusos de los encomenderos, prohibían el empleo de indios en las minas, que los encomenderos utilizaran a los indios para transportar cargas pesadas, congelaron la concesión futura de encomiendas, ordenaron la reducción del tamaño de las mismas y dispusieron la perpetuación hereditaria de ellas. Los encomenderos se opusieron a los intentos del gobierno real para hacer cumplir estas regulaciones, adoptando como fórmula la estrategia de obedecer pero no obrar. Los encomenderos, ante esta coyuntura, enviaron a representantes suyos a España buscando modificar las leyes, modificaciones que eventualmente la corona con el tiempo les concedió, aunque las tensiones entre la autoridad real y los colonos del Nuevo Mundo nunca fueron eliminadas completamente. La institución del sistema de trabajo empleado por la hacienda y la mita como política tuvo lugar durante el siglo XVI. Después de 1590, la corona comenzó a otorgar títulos de propiedad de la tierra a los colonos que pagaban por ellos, reservándose el derecho a utilizar mano de obra indígena en sus haciendas.
En virtud de una reforma agraria promulgada en 1592, la corona estableció resguardos o reservas para asegurar la subsistencia de los indígenas y su permanencia, evitando así que ellos fueran desarraigados de la tierra para ser vendidos a los demás. La compra de las tierras a la corona impulsó el desarrollo de los latifundios. Los nuevos hacendados pronto entraron en conflicto con los encomenderos debido a la capacidad de estos últimos para monopolizar el trabajo de los indios. Las autoridades españolas instituyeron entonces la mita para resolver este conflicto. Después de 1595, la corona obligó a que los hacendados contrataran a los indígenas de los resguardos vecinos hasta por un máximo de 15 días al año. Los indios contratados para trabajar también fueron contratados por el trabajo como mineros en Antioquia, como ayudantes de navegación en el río Magdalena y como trabajadores industriales en muy pocos casos. A pesar de que se les consideraba libres por cuanto percibían un salario nominal, los terratenientes y los empresarios les impusieron cargas excesivas de trabajo al punto en que muchos de ellos se enfermaron gravemente o murieron, reduciéndose en consecuencia la población indígena de manera ostensible. Debido a que los indios que laboraban en estas tierras no podían sobrevivir a las duras condiciones de trabajo que les fue impuesta, la corona buscó una fuente alternativa de mano de obra barata a través del comercio de esclavos africanos. La corona, en consecuencia, vendió licencias a personas particulares, concediéndoles el derecho de importar esclavos, principalmente a través del puerto de Cartagena. Aunque la corona limitaba el otorgamiento de estas licencias a los comerciantes españoles, con el tiempo se abrió el comercio de esclavos a los extranjeros, ya que la demanda era superior a la oferta. La industria minera fue la primera actividad económica en contar con mano de obra esclava, al punto en que el siglo XVII había reemplazado la totalidad de los indígenas en las minas. La minería continuaba dependiendo de mano de obra esclava durante el siglo XVIII. A pesar del declive experimentado por la industria minera, la esclavitud continúa siendo la forma habitual de proveer mano de obra para el trabajo. A partir de la segunda mitad del siglo XVII y hasta el siglo XVIII, la agricultura de plantación aumentó en importancia y creció la demanda de mano de obra esclava en las plantaciones de azúcar y en las haciendas. Algunas actividades económicas de menor importancia se apoyaron en la utilización de esclavos, como las artesanías, los empleados domésticos y los ayudantes de navegación. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho o garantía real en el sistema colonial. La corona promulgó leyes para separar a los esclavos de los indios como estrategia para evitar que los dos grupos se unieran en contra de las clases española y criolla dominantes. Los esclavos, sin embargo, a menudo se rebelaron en virtud de sus condiciones de vida infrahumanas y muchos escaparon para formar los denominados palenques, pueblos de esclavos, libertos, en las montañas donde podían mantener sus costumbres ancestrales africanas. Estos palenques se separaron de la sociedad colonial y por lo tanto fueron los primeros pueblos que se liberaron de la autoridad española. El movimiento palenque fue más fuerte durante el siglo XVIII. Por esta época se produjo una crisis en la institución de la esclavitud en la mayoría de las colonias españolas. A finales de la década de 1700, el alto precio de los esclavos, junto con el incremento del sentimiento antiesclavista en las colonias, llevó a muchos a ver este sistema como una institución anacrónica. Sin embargo, no fue abolida sino hasta después de la independencia.